Dios os bendiga, iglesia. En primer lugar, dar las gracias al pastor por haber contado con nosotros y deciros que estoy yo más nervioso que ellos. Hoy estos niños, como ha dicho el pastor, van a hablar de diferentes parábolas que se encuentran en la Biblia. Cuando Jesús hablaba de estas parábolas, no se trataba de simples historias o de simples cuentos con los que Jesús entretenía a la gente. Muy bien, muy bien. Jesús tomaba cosas comunes de la vida diaria para enseñar al pueblo lo que era correcto. A través de estas parábolas, Cristo confrontaba el pecado, despertaba la fe, llamaba al arrepentimiento y revelaba la condición del corazón humano. Las parábolas tenían el poder de revelar la verdad a quienes tenían hambre de Dios y al mismo tiempo dejar al descubierto la dureza de aquellos que rechazaban su palabra. Por eso, cada vez que Jesús decía una palabra no estaba contando una simple historia, estaba llamando a sus oyentes a tomar una decisión. Porque ¿qué tendrá, iglesia, la palabra de Dios? Que cuando la escuchamos nos cambia por completo. Nos habla, nos hace vivir de manera diferente. ¿Qué tendrá, hermano, su palabra? Deciros que estos jóvenes os hablan hoy de corazón a corazón, que lo han preparado con muchas ganas y con vosotros, iglesia, los niños. Buenas tardes, iglesia. Hoy os vengo a contar la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron, y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Luego, de la misma forma, pasó un levita, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y le vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Iglesia, la conclusión que yo quiero sacar de este tema es que hay que amar al prójimo ignorando su apariencia o diferencias que tengas con él. Porque, iglesia, es un mandato de la Biblia, hay que amar al prójimo como a ti mismo. Tampoco hay que tener odio a tu prójimo, aunque tengáis muchas diferencias, porque como dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a Dios, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? También, iglesia, hay que demostrar nuestro amor al prójimo no solo con palabras, también con acciones. Como dice en Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios os bendiga, iglesia. Buenas tardes, iglesia. Antes de comenzar, le quería dar las gracias a Dios porque nos da este privilegio de poder estar aquí compartiendo su palabra. También, iglesia, deciros antes de empezar que todo lo que comparten esta tarde va a ir primero hacia mi persona. Hoy, iglesia, os voy a hablar de la perla de gran precio. Abrimos la palabra en Mateo 13:45 y dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En resumen de esta parábola, iglesia, Jesús nos habla de un comerciante que buscaba un montón de piezas valiosas. Había visto muchas, le habían llamado la atención muchas, pero encontró una iglesia, encontró una que era diferente al resto. Encontró una iglesia que superaba a todas las demás y en cuanto la vio, no dudó en dejar todo atrás para poder conseguir libremente esa piedra. Iglesia, muy al grano. Muchas personas pasan su tiempo buscando éxito, pasan su tiempo buscando dinero, pasan su tiempo buscando reconocimiento o placer. Pero yo hoy tengo una mala noticia, y es que ancho es el camino y estrecha es la puerta. Pues no hay sitio para todo. O dejas tu pecado atrás y entras tú, o te quedas afuera con tu pecado para las cosas del mundo. Pues dice la palabra en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Iglesia, no cambiemos la seguridad eterna por 4 perlas insignificantes que no valen para nada, porque no hay sacrificio demasiado grande que cuando has encontrado algo de valor eterno. También, iglesia, observamos que el comerciante actuó con decisión. No dijo, en un tiempo lo haré, ya mañana sí eso. Él vio y reconoció el valor que tenía esa perla
y actuó de inmediato. De la misma manera, cuando Dios habla en nuestros corazones, debemos de actuar de inmediato. No le debemos de dar las largas a Dios. Así que yo te hago una pregunta. ¿Jesús es una opción más entre muchas? ¿O Jesús es nuestro mayor tesoro? Pues dice la palabra en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel al que obedecéis, sea de pecado para muerte o de obediencia para justicia? Hoy, Iglesia, podemos decir con la cabeza bien alta que hemos encontrado la perla de gran precio y que el precio ya está pagado en la cruz del Calvario, porque dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo, Iglesia, pido a Dios que cada día, cada decisión, nuestra forma de vivir, de pensar, se vaya notando más que hemos encontrado la perla de gran precio. Porque la verdadera riqueza no es lo que posees, la verdadera riqueza es lo que has encontrado, Iglesia. Y os dejo con este versículo, Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Que eso es la Iglesia. Buenas tardes, Iglesia. Yo hoy vengo a hablar de la oveja perdida. Dice en su palabra en Lucas 15, del 1 al 7, que un pastor tenía 100 ovejas, y una de las ovejas se apartó del rebaño, y el pastor dejó a las 99 para ir a por ella. Iglesia, así hace Jesús con nosotros. Aunque te hayas caído, aunque te hayas perdido, el Señor te sigue buscando porque a Él no le importa tu pasado. Sigue diciendo que aquella oveja no sabía volver al redil, estaba perdida, confundida y lejos de la protección del pastor. Así ocurre muchas veces con las personas cuando se apartan de Dios. El enemigo intenta hacerle creer que ya no tienen esperanza. Pero déjame decirte que el amor de mi Señor Jesucristo es más grande que cualquier error. Y Él nunca va a dejar de llamar a sus hijos para que regresen a su presencia. Porque dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Sigue diciendo que el pastor no descansó hasta encontrarla, y cuando la encontró, la puso en sus hombros gozosos, y así hace Jesús con un alma que vuelve, porque dice su palabra que habrá más gozo en el cielo, que por un pecador que necesita arrepentimiento, que por 9 justos que no lo necesitan. Iglesia, Dios os siga amando. Buenas tardes, Iglesia. Hoy os vengo a hablar de la parábola del hijo pobre. Muy bien. La Biblia cuenta que había un hijo que le dijo a su padre: dame lo que me corresponde. Cogió la herencia y se fue lejos. Lo malgastó viviendo como quiso. Mientras tuvo dinero, tenía amigos, fiesta y alegría. Pero cuando se quedó sin nada, también se quedó solo. Llegó a pasar tanta necesidad que deseaba comer lo que los animales comían. Iglesia entonces reacciona y dijo: hasta en la casa de mi padre los jornaleros viven mejor que yo. Volveré y le pediré perdón, decía el hijo. Iglesia, y cuando iba un camino, el padre lo vio lejos. No esperó a que llegara. Iglesia, salió corriendo, lo abrazó, lo besó. El hijo venía arrepentido, pero el padre venía lleno de amor. ¿Sabe lo que nos enseña esto, Iglesia? Que no importa lo lejos que una persona se haya apartado de Dios. Quizás has perdido la paz, la alegría o el camino, pero si hoy vuelves al Padre, Él no te rechaza. Dios sigue mirando el camino, esperando a que regreses, y cuando un hijo vuelva a casa, hay una fiesta en el cielo. Gloria a Dios. Porque dice Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido, y es ya de comenzar a alegrarse. Iglesia, porque nuestro Dios no es un Dios que señala con el dedo, es un Padre que abre con los brazos. ¡Amén! ¿Quién dice un poderoso amén? ¡Amén! Estar aquí arriba impone, ¿eh? Vengo a hablar de la parábola del sembrador. Un sembrador empezó a sembrar y esparció unas cuantas semillas. Unas pocas cayeron cerca de un camino y fueron pisoteadas y comidas por las aves. Otra parte fue sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otro montón cayó sobre espinos y juntamente crecieron a la vez, y los espinos la ahogaron.
y otra parte cayó en buena tierra, creció y dio fruto. Cuando Jesús acabó de contar la parábola, la explicó y dijo que las semillas representaban la palabra de Dios y los 4 terrenos sembrados representaban las 4 actitudes de la vida humana. En el primer camino, la palabra no fue rechazada, sino que fue desprotegida. Las aves roban el mensaje de la salvación, impidiendo que la palabra eche raíces en el corazón. No seáis como ese terreno, que descuida sus semillas, porque como las aves vienen a robar las semillas, el diablo vendrá a quitarte la palabra de Dios de tu corazón. El segundo camino fue el de piedra. La semilla brotó rápido, pero cuando apareció el sol, se secó, por no tener humedad ni raíces. Personas que reciben la palabra de Dios con una sonrisa en la boca, pero cuando aparecen los problemas dejan de lado a Dios. Cuando ven dificultades se apartan de Él. Pero qué alegría saber que aunque tengamos miles de problemas y dificultades, el Señor no nos dejará de lado, sino que nos ayudará a tener calma en nuestra tempestad. Después viene el tercer terreno, el de los espinos. Juntamente las semillas y los espinos crecieron a la vez. Pero los espinos terminaron ahogando las semillas. Hay muchas personas como este terreno. Escuchan la palabra de Dios, pero el afán de la riqueza, el materialismo y los placeres del mundo impide que las semillas echen raíces en el corazón. Pero no os preocupéis, porque con fe y con oración esos afanes no os enfermarán más, y la palabra de Dios echará raíces, y solamente viviréis para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por último, viene el terreno de la buena tierra. Dice la Biblia que creció y dio fruto. ¿Se dan cuenta de que todos los terrenos recibieron la misma semilla? Pero cada uno la trató de forma diferente. Al final, da igual cuántos buenos gestos hagamos para que nos vean. Lo más importante es recibir la palabra, ponerla en práctica y dar buen fruto, como un verdadero hijo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, Iglesia. Hoy vengo a hablar sobre la parábola de la roca, de la casa sobre la arena y la roca. Así empieza. Cuenta que Jesús habló de 2 hombres. Uno construyó una casa sobre la roca y otro sobre la arena. Llegaron las tempestades, los ríos y los fuertes vientos. Cuando todo eso pasó, la casa sobre la roca se mantuvo firme y la casa sobre la arena se derrumbó. Jesús explicó que la roca representa a los que escuchan sus palabras y las ponen en práctica, y la de la arena a las que las escuchan pero no las obedecen. Esta historia nos enseña que debemos basar nuestra vida en Dios y en sus enseñanzas, porque así podremos mantenernos firmes cuando lleguen los problemas, las dificultades o las tentaciones. Amén. Buenas tardes, Iglesia. Hoy os vengo a hablar de la parábola de los talentos. En Mateo 25, desde el 14 al 30, había un amo que se iba de viaje. Antes de irse de viaje, les dio sus bienes a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y al tercero le dio 1. El primero los apostó y sacó 5 más. El segundo hizo igual, pero el primero lo enterró por miedo. Cuando llegó el amo, fue el primer siervo y le dijo: muy bien, siervo bueno. Fue el segundo y lo dijo lo mismo. Pero llegó el tercero y dijo: yo lo enterré por miedo a perderlo. El amo cogió y se lo quitó. Hermanos, lo que quiere decir esta parábola es que lo repartió según a su nivel. Es que aunque tengamos un talento o 5, hay que usarlo para agradar a Dios.
Iglesia, yo no es que cante muy bien, pero si supiera no me callaríais ni debajo del agua. Pero lo que sí sé es adorar, y lo voy a usar para darle la gloria a Dios. Dios no te da 5 talentos, si solo puedes con 2. Te da lo justo para que crezcas, no para que te supere. Dios te conoce mejor que tú mismo. Él sabe tu límite antes que tú. Si te dio un talento es porque Él ve que con 1 puedes ser fiel. Si te diera 5, te superaría y lo perderías todo. El Señor os bendiga, iglesia. Buenos días, iglesia. Hoy vengo a hablar de la parábola de las 10 vírgenes o de las 10 jóvenes. Es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo de 1 al 13. Habla principalmente sobre la importancia de la preparación y la vigilancia espiritual. Jesús comenzó diciendo que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomarán sus lámparas y saldrán a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes o sabias, y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite consigo. En cambio, las prudentes tomaron sus lámparas y también llevaron vasijas con aceite extra. Como el esposo tardaba en llegar, todas les dio sueño y se durmieron a medianoche. Se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas, al ver que sus luces estaban apagando porque se les había acabado el combustible, les dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: «No, ¿para qué nos falte a nosotras y vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». El significado del aceite y de las lámparas es de la fe y la oración. Amén. Cuando más ores, más brillará esa llama, porque esa llama jamás se tiene que apagar. Amén. Porque nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor. O por nosotros tenemos que ser prudentes y mantener nuestra llama encendida para la llegada del Señor. Amén. Mientras las 5 insensatas iban a comprar aceite, llegó el esposo. Las llevaron con él a la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, llamadas desesperadas: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «De cierto os digo que no os conozco». Jesús cerró la puerta con esa advertencia. «Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Lo que quiere decir es que nosotros no tenemos un reloj o una mínima idea de cuándo vendrá el Señor. Debemos de estar preparados para su llegada y aumentar nuestra fe para que esa llama sea eterna y llena de luz para nuestro Señor. Porque nosotros somos hijos de Dios y nuestra prudencia tiene que ser indispensable para heredar el reino de los cielos. Junto a nosotros, el Padre, porque si somos insensatos, no podremos llegar. Y cuando Dios se lleve a todos sus hijos, ya no habrá una segunda oportunidad. Porque después de su segunda venida, mucha gente que se negaba a su nombre, ahora querrá tener también el reino de Dios. Pero para ellos ya será tarde, porque Dios ya nos dio la oportunidad. Nos dio miles de oportunidades antes de su llegada. Y bueno, aquí quiero terminar. Amén. Que Dios os bendiga y que vuestra fe nunca se apague. Buenas tardes, iglesia. Yo os vengo a hablar del fariseo y el republicano. En Lucas 18, de 9 al 14. Primeramente, ¿a quién se dirigía? Camino a Jerusalén, Jesús se dirigía a una comunidad egoísta, narcisista, confiada en sí misma como justa y que menospreciaban a los demás. A ellos les contó esta parábola. Estos eran 2 adoradores que se dirigían al templo a orar. Uno de ellos, el fariseo, una persona humilladora, egoísta, confiada en sí mismo, de sus ayunos y de sus diezmos. Sus oraciones estaban repletas de orgullos y comparaciones. Por otro lado, el republicano, una persona humilde, con el corazón y el alma rendida ante el Señor.
El fariseo oraba de esta manera. Puesto en pie decía: gracias te doy, Dios, porque no soy como ellos, injustos, adúlteros, ladrones, ni aun como este republicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Pero el republicano, Iglesia, ¿qué bien me hacía? El republicano, estando lejos, no quería ni se sentía digno de alzar su mirada al cielo. Decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Amén. Iglesia, yo me fijaba en este detalle. Los dos eran religiosos, los dos fueron al mismo templo, los dos oraron al mismo Dios, mas solo el que se humilló, el arrepentido y el temeroso de Dios salió justificado. Porque en su palabra está salvación por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Porque no es lo que hagas, es lo que haces. No es lo que hagas, es tu actitud. No es lo que hagas, sino con qué intención. Jesús dijo: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a ¿De Dios. qué te sirve ayunar 2, 3, 4, las veces que quieras, si luego tu personalidad, tu egoísmo no agradan a Dios? ¿De qué me vale a mí las obras que haga si no agrada a Dios? Iglesia, es el momento de humillarnos ante el Todopoderoso, arrepentirnos y entregarle nuestro corazón y alma a Dios, porque solo así agradaremos y seremos justificados por Dios. Muchas gracias y bendiciones, Iglesia. Buenas, Iglesia, Dios os bendiga y la paz del Espíritu Santo esté con vosotros. Bueno, yo vengo a hablar la parábola de los 2 deudores. Esta parábola trata sobre un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mientras hacía las cuentas, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos, una deuda impagable. El rey, viendo que el siervo no podía pagarle, mandó vender a su mujer, a sus hijos y todo lo que él tenía. El siervo, viendo toda esta situación, se postró a sus pies y le suplicó diciendo: ten misericordia de mí y yo te lo pagaré todo. El rey se movió en misericordia y le perdonó la deuda. Cuando salió de aquel lugar el siervo, se encontró con su consiervo, que le debía solamente 100 denarios, una deuda que en comparación con la que él tenía, pues era bastante pequeña. Pero el siervo le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Su consiervo se postró a sus pies, le rogó y le dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aun su consiervo pidiéndole paciencia y misericordia, el siervo no aplicó la misma misericordia que se le fue dada a él. Prefirió castigarle y echarlo a la cárcel. Cuando los compañeros del consiervo vieron esto, se entristecieron y fueron ante el rey para contarle todo lo que había pasado. Entonces el rey citó al siervo y le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Sí, Señor. El siguiente versículo dice que el rey le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Y así termina esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y yo interpreto esta parábola de la siguiente manera: sobre el perdón, sobre misericordia, sobre que no debemos de tener esa malicia en el corazón, sea cual sea la deuda de nuestro prójimo. En Romanos 12:21 dice lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que alguien te ha hecho una ofensa, perdónale. Si Jesús perdona a Pedro por negarle, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? ¿Quién somos nosotros para castigar a alguien por una deuda tan pequeña en comparación con la que Dios nos perdonó? Yo os dejo con este versículo, Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Dios os bendiga. Cuando Ezequiel pasaba aquí, venga. Bueno, pues ya que llevas bastante tiempo con nosotros, pues hemos decidido hacerte un regalo. Que te dijimos que gracias por a veces dejar cosas que tú tenías que hacer, por aguantarnos a nosotros cada día, por ir a tomar un café diariamente con nosotros y pues muchas gracias por todo. Josué 1:9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Pues antes ya de bajar que estoy aquí, decir que para mí está siendo un privilegio estar con estos niños. La verdad que ya son casi 2 años que llevo con ellos y estamos disfrutando y estamos viendo la mano de Dios en el Amén. Así que gracias doy a Dios en primer lugar por el privilegio que me da de disfrutar de todos ellos, que de verdad que me la gozo con ellos. Amén.